Buenas tardes. Sexto día en este camino de la novena de Pentecostés, en este itinerario en donde vamos tratando de descubrir esta presencia del Espíritu, esta animación y conducción del Espíritu que nos permite ser discípulos, ser testigos, ser hombres nuevos, ser iglesia, que nos permite identificarnos con Jesús, ser moldeados por Jesús. En el canto inicial que venimos repitiendo todos los días aparece esto, ¿no? Ser moldeados, adquirir una imagen, la de Jesucristo. Y por lo tanto lo hacemos en un marco orante porque queremos que la palabra sea la fuente inspiradora de esta conversión al Espíritu. Como cada día nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos suplicando el soplo del Espíritu. Seguimos pidiendo que el Espíritu de Dios nos anime permanentemente. Quédate esta noche, mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y volveré a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, demuestras tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Te pedimos, Jesús, que soples
sobre nosotros como aquella tarde de Pascua, y que tu Espíritu nos permita entender en lo profundo tu palabra, que tu Espíritu nos alcance el comprender su actuar entre nosotros, que el Espíritu nos dé la luz de la sabiduría para poder gustar en lo más hondo de nosotros su acción y su presencia. Desde ese Espíritu permitínos mirar la Iglesia, reconocerla como obra de tu actuar, animada por vos, conducida por vos. Sé vos, Espíritu, el que nos dé la capacidad de meternos en el misterio de este pueblo nuevo, marcado por la Pascua de Jesús, iluminado por tu luz, enviado al corazón de los hombres. La idea de compartir hoy es este espíritu que está presente y actuante en la Iglesia, este espíritu que anima y conduce a la Iglesia. Todo lo que fuimos compartiendo los días anteriores hay que seguir reconociéndolo vivo en esta realidad que es el nuevo pueblo, el que surge de la Pascua. Esta Iglesia que está llamada a ser signo y sacramento, signo e instrumento de Jesús, sacramento de Jesús. La palabra nos va a ayudar a ver cómo va surgiendo esta Iglesia, con qué dinamismo va surgiendo esta comunidad de discípulos y de testigos. Es un tema que creo nos va a exigir abrir mucho la cabeza, ¿no? Quizás sea donde más difícilmente podamos reconocer la acción del Espíritu, porque esta realidad precaria y débil como es la Iglesia, muchas veces oculta esa presencia del Espíritu. Hasta puede anular, aunque parezca extraño decirlo, la acción del Espíritu. Pero vamos a la palabra. El texto principal, el texto fundamental es del libro de los Hechos, del capítulo 19, de los versículos 1 al 7. Al 8. El texto dice así: mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. El de Juan, respondieron. Pablo les dijo: Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Un texto que quizás para muchos sea casi nuevo y quizás para otros sea como si fuese nuevo. Y ya con solo escucharlo pueden surgir casi algunas sonrisas por la cercanía con ciertas cosas nuestras, ¿no? El texto es del libro de los Hechos, es un momento importante en uno de los viajes que hace Pablo
ese Pablo que ya se va adentrando cada vez más en tierra pagana, que se va adentrando cada vez más con la idea de ir llegando a Roma, con la idea de ir llegando inclusive a España, y visita, esto es muy típico de Pablo, visitar lugares, visitar aldeas, visitar ciudades. Y en este caso llega a Éfeso, algo vamos a decir después, de la importancia de este párrafo y de esta escena, ¿no? Y encontró discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. El texto no da más detalles inicialmente. Es una pequeña comunidad que se había formado en torno a Juan. Esto había pasado en la época de Jesús. Juan, que fue evidentemente un personaje importante, que fue un hombre de Dios, un profeta, al cual se le adhirieron discípulos. Acuérdense que el Evangelio de Juan nos relata que 2 de los discípulos del Bautista van detrás de Jesús. Otros seguramente siguieron con Juan, con el Bautista. Y sin duda eso se extendió un tiempo más, y sin duda eso hubo un cierto movimiento penitencial que era fuerte en la época. Pero se quedaron en Juan, se quedaron en el precursor, diríamos, se quedaron en el enunciante, no en el enunciado, en el que preparaba el camino, no en el camino. Y en ese marco aparentemente extraño, Pablo anuncia a Jesús, la gente se convierte a Jesús, se bautizan, impone las manos y el Espíritu desciende. ¿Cuántos eran? 12. Inmediatamente después de esto el texto va a hablar cómo se inicia, se funda lo que es la iglesia de Éfeso, que va a ser una iglesia importante en los comienzos de la historia de la iglesia. Va a ser una iglesia de mucho peso, de mucha significancia, una comunidad con fuerza, con convicción. El libro del Apocalipsis contiene 7 cartas, la primera es a la de Éfeso, porque sin duda era como una de las comunidades más importantes. Fíjense cómo inició. Y podemos ver otros textos, no los vamos a leer, los vamos brevemente a comentar. Si tienen papel y lápiz, si no después revean que sea esta parte. Hechos 2, versículo 1 y siguientes, lo conocemos mucho. Hechos 8, versículo 14 al 17, no lo conocemos tanto. Hechos 10, del 44 al 48. ¿Por qué pongo 3 textos? Porque son lo que diríamos 3 Pentecostés. Estamos acostumbrados al primero, al fundante, al que inicia todo ese proceso de una iglesia que empieza a manifestarse. ¿Ven? La iglesia que es animada por el Espíritu y comienza a ser conducida por el Espíritu. Ese primer Pentecostés tiene lugar en Jerusalén y desciende fundamentalmente en la comunidad judía, los discípulos, no los 12, los discípulos, un número seguramente más importante, más grande. Pero en el capítulo 8 encontramos otro momento fuerte, en donde el texto claramente dice que el Espíritu desciende sobre una porción en Samaria. En Samaria. Región pegada a lo que sería Judá, la zona del sur. Acuérdense el mandato del Señor, ¿no? Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, la zona, la región donde está Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y el capítulo 10 lo muestra Pedro bautizando y percibiendo cómo el Espíritu desciende
en una pequeñísima comunidad pagana en torno al centurión. Es decir, ¿qué está mostrando Lucas en el libro de los Hechos? Esa acción del Espíritu. Ese Espíritu que Juan lo interpreta enviándolo el mismo día de la Pascua, sopló sobre ellos. ¿Por qué? Porque hay una nueva creación. Ese Espíritu el que Lucas interpreta enviado en Pentecostés. ¿Por qué? Porque hay un pueblo nuevo que se constituye. Ese pueblo nuevo, la iglesia, recibe el Espíritu, repito, es animada por el Espíritu y comienza todo un andar en que deberá dejarse conducir por ese Espíritu. Y podemos ir viendo que esto va a ser permanente. En el libro de los Hechos se avanza mucho. Las cartas de Pablo van mostrando cómo las pequeñas comunidades van creciendo. Él mismo, acuérdense, el segundo día de nuestra oración. Si están animados por el Espíritu, déjense conducir por Él. Y la historia de la Iglesia, en el fondo, es esto. Con sus luces y sus sombras, el Espíritu nunca dejó de animarla. Y los hombres de Dios, varones, mujeres, que se dejaron conducir por ese Espíritu, la fueron transformando y recreando. Si quieren algo muy concreto, el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II llegó a decir clarito, es un nuevo Pentecostés. Es el Espíritu que dinamiza a la Iglesia. Porque el Espíritu lo que pretende hacer justamente es esto, es hacer que esa Iglesia, que ese pueblo nuevo, vuelva permanente y constantemente a su fuente que es Jesús. Que se renueve en la escucha de la palabra, en los sacramentos, en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el servicio, en la entrega. Francisco dijo que no somos una ONG y no lo somos. Que quizás muchos en la Iglesia la quieran ver solamente como una sociedad perfecta, como un lugar de culto. Es otro tema. Jesús no la pensó así. La quiso, como dice el Concilio bellísimamente, en el documento sobre la Iglesia, signo e instrumento. Signo e instrumento. De la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Una forma diferente de expresar que el mandamiento principal es amar al Señor y al prójimo. ¿Puede sola ella? No. Por eso hay otro Paráclito, enviado y que sigue siendo enviado para hacer esta tarea. Podemos tomar muchos más textos. Yo les propongo que ahora dejemos que la palabra nos hable, ¿no? Ustedes son iglesia. Todo el pueblo de Dios. Dentro de ella sí habrá ministerios, habrá carismas, hay una cierta organización, pero todo eso, todo, está en función de ese cuerpo, de ese pueblo nuevo, de esa gran familia nueva que Jesús pensó, quiso y dejó entre los hombres. Habrá que preguntarse, ¿soy iglesia? La respuesta es fácil, por eso no es la pregunta correcta. ¿Me sé parte de la iglesia? En el año 90 los obispos, en un documento que sacaron de evangelización, hablaban de la pertenencia cordial a la iglesia evangelizadora. Y es una pertenencia efectiva y afectiva. La siento como mi familia.
Esto de la palabra, escuché hablar del Espíritu, algo sé, me abro ese Espíritu. Dejo que esa palabra vaya iluminando para que descubra mi propia identidad de persona creyente animada por ese Espíritu. Me sé responsable de esa evangelización. Me acepto como signo e instrumento. Esto es fundamental, ¿eh? Ayer decía que Pablo VI descubría que la evangelización tiene como el medio más importante el testimonio. Cada uno de ustedes es rostro de iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de cada uno dentro de ella. Yo tengo vocación de signo e instrumento. Un ratito de silencio, este tema me entusiasma mucho, ¿no? Cortito al menos, pero los invito a esto, ¿no? ¿Qué me dice esta palabra en sus variados textos? A mí como cristiano, que desde el bautismo tengo esta presencia, si creo que está, si me dejo animar y conducir por él. Da para mucho. Creo que acá tenemos que hacer una profunda revisión, ¿eh? Quizás uno de los puntos más débiles de la comunidad católica es la debilidad, valga la redundancia, de sus miembros en esta pertenencia cordial a la Iglesia. Quizás porque nos falta descubrir que en parte es un misterio la Iglesia también. En el credo, cuando hacemos la tercera parte en torno al Espíritu, decimos creo en la Iglesia. Es objeto de fe. Por lo tanto, solamente se la comprende desde la perspectiva de la fe. Y toda su historia y su realidad, repito, con luces y sombras, momentos de mucha luminosidad y momentos de mucha sombra, sigue siendo la misma Iglesia de Jesús. Quizás acá habría que aplicar aquello de Lucas, ¿no? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Vamos a compartir una canción. Está grabada, no la voy a cantar yo. Pero a veces yo digo, muchas veces los cantos no le prestamos atención a la letra, ¿no? Nos quedamos solamente en la melodía. Y este canto tiene, me parece, algo vital, dos cosas fundamentales. Una, porque en el centro está el reino de Dios, que no es la iglesia, es mucho más amplio el reino de Dios. La iglesia está al servicio de ese reino. Pero presenta a la iglesia en clave trinitaria. Y esto es lo más profundo de la iglesia. La iglesia nace de la Trinidad y se orienta a ella y encuentra su modelo en ella. Mañana veremos esta dimensión de comunión en la diversidad. Por eso hay que descubrirlo al Padre, al Hijo y al Espíritu presente en esta gran familia. A ver, esperemos que se escuche. Yo nunca sé bien si se escucha o no. Familia que camina unida, vamos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida.
Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Tu iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre, venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Amor del Espíritu Santo, como un hogar que acoge alegría y dolor, venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuerza es Dios consolador. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Muy bonita, ¿eh? Y yo diría, para que desde la palabra anunciada, la palabra que nos habla cada uno y la plegaria que tendría que surgir, tengamos en cuenta esto, Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte, somos templo sagrado del Espíritu Santo. Que nuestra fuente es el Dios de la vida, el Padre, que nuestro amor es el Dios hecho carne, Jesús, que nuestra fuerza es Dios consolador, el Espíritu. Y en el corazón el estribillo, venga a nosotros tu reino de amor, muy cercano a la petición del Padre nuestro, pon a tu pueblo de pie. Mi única plegaria va a ser esta, pedirle a ese Espíritu que nos ponga de pie. Una iglesia protagonista, una iglesia comprometida, una iglesia madura, una iglesia auténtica, una iglesia creíble, una iglesia servidora, una iglesia pobre, una iglesia débil, pero de pie. En el lenguaje de Francisco, la parresía. Esa iglesia animada, entusiasmada, fortalecida, audaz en la vivencia y en el anuncio de Jesús. Los invito a un silencio, que cada uno en el lugar donde está, si quiere en voz alta, como sea, también presente su propia oración a partir de lo que la palabra le dijo a cada uno.
Supongo que hay mucho para pedir. Terminamos con un pequeño texto. El patriarca Atenagora fue un personaje muy singular, patriarca de Constantinopla, un momento muy significativo, ¿no? Fue cuando se encontró con Pablo VI en Jerusalén, ¿no? En el año 64. Un signo de iglesia muy rico. Un hombre de Dios que ayudó al diálogo ecuménico de manera muy profunda. No quiero hablar mucho, les comparto algo famoso de él, que escribió hace mucho, muy simple, ¿no? El Espíritu Santo, aliento vital de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, Dios es lejano. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia es una simple organización. La autoridad un poder. La misión una propaganda. El culto un arcaísmo. Y la actuación moral una conducta de esclavos. En cambio, en él, el cosmos se encuentra ennoblecido y movilizado para la generación del reino. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio se vuelve potencia y vida. La Iglesia realiza la comunión trinitaria. La autoridad se transforma en un servicio liberador. La acción humana es deificada. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar un canto bellísimo al Espíritu Santo. Siempre el riesgo en la letra cuando se canta tipo pequeños coros, a veces se pierde. Hasta mañana.